Bueno, bueno, para dar inicio a nuestro primer de producción. Ustedes ya lo saben, hoy vamos a hacer cada uno de los que estamos encargados de una herramienta de este tutor, vamos a intentar meditación. Pero mire que ellos son como unos péndulos del desafío. Porque no el chat siempre era una de las fichas. Sí, ya Aló, ¿me escuchan mejor? Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les estaba comentando, vamos a dar inicio con el primer encuentro sincrónico del módulo de gerencia de producción. Actualmente en la modalidad virtual hay aproximadamente 6 cursos de gerencia de producción, los cuales pues tenemos 6 tutores diferentes. Los encuentros sincrónicos los vamos a hacer los lunes de cada semana a las 6:30 p.m., como algunos de ustedes ya lo saben, y los vamos a intercalar con los tutores encargados del módulo de gerencia de producción. En esta primera semana me tocó a mí, mi nombre es Brian Beltrán, entonces lo que les pueda colaborar con mucho gusto. ¿Qué vamos a ver en el encuentro sincrónico del día de hoy? Lo que vamos a ver es una introducción a lo que es la gerencia de producción. Vamos a ver algunos conceptos relacionados con la gerencia de producción, vamos a ver algo de qué son los bienes, qué son los servicios, cuáles son las diferencias. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero sí es importante que tengamos claro cuáles son las características de cada uno de estos. Vamos a ver también cuál es la importancia de la gerencia de producción, para qué nos sirve, regularmente en qué empresas hay un departamento, una gerencia de producción, etc. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Cualquier inquietud, cualquier novedad, pues me lo pueden escribir a través del chat, que estaré atento. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, ¿qué es la gerencia de producción? Es denominada gerencia de producción, en algunos libros o en la literatura también la denominan la administración de operaciones. Entonces para esto primero vamos a ver qué es la producción. Al igual que la gerencia de producción, pues la producción también tiene muchas definiciones y acá traigo una muy sencilla que es la siguiente. La producción es la creación de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces la producción es un sistema o un proceso, como lo quieran llamar, en el cual creamos bienes o creamos servicios. Es importante que también tengamos claro que nosotros no solo podemos crear bienes, no solo podemos crear bienes tangibles, sino también podemos crear servicios, también podemos ofrecer servicios. Y quiero que hacer énfasis en esto porque la gerencia de producción no solo aplica para los bienes, sino también aplica para los servicios. Comúnmente confundimos que como es gerencia de producción solo aplica para el tema de la manufactura y no es así, también aplica para el tema de los servicios y etcétera. Entonces, ¿qué es la gerencia de producción? La gerencia de producción es un conjunto de actividades que crea bienes y servicios transformando los recursos en productos. ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, hay un sistema en el cual entran unos materiales, unos insumos, una materia prima, hay una transformación y finalmente sale un servicio o un producto, ¿cierto? Entonces, los productos tangibles regularmente son los que se procesan o se desarrollan en la industria, y los productos intangibles son los servicios. ¿Sí? Entonces, que la gerencia de producción, básicamente todo ese conjunto de actividades con las cuales nosotros transformamos bienes o servicios. Listo. Vamos a ver un poco de la historia que antecede este tema de la gerencia de producción. El tema de la gerencia de producción es tan amplio que se relaciona con muchos aspectos de la ingeniería. Por ejemplo, se relaciona con la calidad, se relaciona con la investigación de operaciones, con los modelos matemáticos, con los modelos estadísticos, etc. Entonces vamos a ver algo de historia que antecede lo que es la gerencia de producción. Entonces por allá en 1776 comenzamos a hablar de algo que es la especialización de la mano de obra. Como ustedes saben, en esta época todo se hacía manualmente,
Sin embargo, no había una especialización en la mano de obra facturera. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier persona podía desarrollar cualquier tipo de actividad, pero no había una mano de obra especializada. Entonces, en 1976, este señor llamado Adam Smith comenzó a darse cuenta de que era muy importante especializar la mano de obra, sobre todo en la parte de la manufactura. No solo que haya muchas personas produciendo, sino que haya varias personas que sean especialistas en cierta parte del proceso a manera muy artesanal. Es lo que hoy conocemos como los procesos artesanales. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy en día los procesos artesanales son un proceso pues que genera mucho tiempo para la persona que lo hace, pero también tiene unos ingresos bastante altos, o todos los productos que nosotros compramos regularmente que son artesanales tienen un precio alto precisamente por eso, porque demanda una cantidad de tiempo mayor. En 1799 el señor Eli Whitney y otros comienzan a hablar de las partes intercambiables y la contabilidad de los costos. Este también fue un hito muy importante en la historia, porque acá ya no solo se hablan de partes por ejemplo, en ese momento solo se hablaban de unas partes que componían un producto, pero esas partes no eran intercambiables, es decir, esas partes eran desechables. En cierto momento, nosotros con cualquier artículo se nos dañaba alguna parte y no la podíamos intercambiar. Entonces, por ejemplo, una silla se nos dañaba una pata y no la podíamos intercambiar porque antes de ese momento no se hablaba de partes intercambiables. Después de 1799 y después de que el señor Eli Whitney comenzó a darse cuenta que las partes intercambiables eran una parte fundamental dentro de los artículos, entonces comenzó a proponer esto, que los artículos no solo tuvieran partes rígidas, sino también partes intercambiables. En 1832 se comenzó a hablar de la división de trabajo por habilidad, la asignación de puestos por habilidad y fundamento de los estudios de tiempo. Entonces acá ya se comenzó a hablar del tema de la habilidad que tenían las personas para desarrollar ciertos tipos de actividades. Es decir, acá ya se tiene o ya se comienza a tener en cuenta lo que es la persona como tal y sus habilidades. También se comienza a hablar de los fundamentos del estudio de trabajo. Es básicamente todo ese estudio de tiempos, de movimientos, se comenzó a hablar por allá en 1832 con el señor Charles Babbage, ¿sí? En 1900 ya se comienza a hablar de algo que es la administración científica. Entonces ya se comienza a hablar de estudios de tiempos y movimientos, de la división de la planeación y de las actividades de operaciones. Este señor, que es uno de los más famosos al respecto, se llama Frederick Taylor. Entonces, para esto, pues digamos que Frederick realizó muchos aportes como la pirámide de Taylor, etcétera, donde proponen el estudio de tiempos de movimientos. Digamos que en 1832 Charles hizo una aproximación, pero el padre del estudio de tiempos y movimientos es Frederick Taylor. Entonces ya comienza a hablar de lo que es los tiempos y movimientos, la importancia de los movimientos que realizaban las personas. Como hasta ese momento digamos que el protagonismo de las máquinas no era muy marcado, era muy de las personas. Entonces este señor comenzó a hablar del movimiento de las personas, de cuánto tiempo se gastaban, de cómo se tenían que mover, etc. Por allá en 1900 también se comienza a hablar de algo que es del estudio de movimiento en los puestos. Entonces ya no solo se hablaba del estudio de tiempos y movimientos de las personas, sino también cómo se tenía que desplazar entre los puestos de trabajo que tenían relación con su proceso. En 1901 se comienza a hablar de técnicas de programación para empleados, máquinas, puestos en el área de manufactura. Entonces acá ya viene este señor que se llama Henry Gann, que ya comienza a hablar de la importancia de hacer una programación de las personas, de las máquinas, de los puestos de trabajo, y a este señor es el que le debemos el famoso diagrama de Gann. Entonces esto surge por allá en 1901. En 1915 comenzamos a hablar de algo que es el tamaño del lote económico en el control de los inventarios. Entonces gracias al señor Harris ya no solo se comienza a hablar de movimientos, de las habilidades de las personas, de los puestos de trabajo, sino ya también se comienza a hablar de la importancia del control de inventarios, ¿sí? En 1927 ya se comienzan a hablar de las relaciones humanas y los estudios de Hawthorne. ¿En qué se relacionaban esto? Digamos que esto fue propuesto por Elton Mayo. Ya no se comienza a hablar de una persona dada que es una máquina que realiza un proceso y que cumple un tiempo y que tiene
que producir tantas unidades, sino ya se comienzan a hablar también de cómo las relaciones humanas afectan o pueden llegar a afectar un proceso. Entonces digamos que este también fue un hito muy importante en la historia, porque ya no solo se trata a la persona como una máquina, sino se trata como una persona como tal, una persona que tiene unas necesidades, que tiene una relación humana con las otras personas. En 1931 se comienza a hablar de la aplicación de la inferencia estadística en la calidad del producto. Entonces acá es donde aparecen las famosas gráficas de control en la calidad propuestas por el señor Walter Shewhart. Entonces, ¿qué fue lo que propuso él? Pues unas gráficas de control donde se ponían unos parámetros y el producto o el lote que estuviera por fuera de esas gráficas de control, pues ya se tenía que hacer una inspección más detallada. En 1935 se comienza a hablar de la aplicación del muestreo estadístico para el control de la calidad, planes de inspección por muestreo. Entonces acá ya se comienza a hablar por muestreo, puesto que estos señores se dieron cuenta que era tiempo perdido hacerle una evaluación o una inspección a todo un lote o a toda una cantidad de inventario. Entonces ellos ya comienzan a darse cuenta que con un muestreo, es decir, con una parte muy pequeña de ese inventario o de esas unidades, podrían determinar o podían realizar un control de la calidad. En 1940 se habla de la aplicación de la investigación de las operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la investigación de operaciones básicamente son modelos matemáticos aplicados a la ingeniería o a problemas de la ingeniería, donde lo primordial que buscan resolver es la optimización de unos productos. Entonces esto surge por allá en la Segunda Guerra Mundial, porque digamos que los militares lo que deseaban optimizar era primero el alimento, puesto que estaban en lugares apartados de sus hogares y tenían un alimento limitado, entonces tenían que optimizar sus provisiones, y también tenían que optimizar el tema del armamento, es decir, de las balas, etc. Entonces, en ese momento, en 1940, comienzan a aplicar lo que son modelos matemáticos para lograr optimizar ese alimento y lograr optimizar esos recursos bélicos. Listo. Ya más recientemente, en 1946, ya se comienzan a hablar de las computadoras digitales y de su aplicación en la producción o en la manufactura. Posteriormente, en 1937 se comienza a hablar de la programación lineal, que fue una extensión de la investigación de operaciones, donde ya son modelos más específicos, modelos matemáticos más específicos aplicados a unos problemas. En 1950 se comienza a hablar de la programación matemática y procesos no lineales y estadísticos, es decir, estas personas se dieron cuenta que ya estos problemas a los que se estaban enfrentando no eran lineales, es decir, tenían que darle un tratamiento matemático diferente. En 1951 se comienza a hablar de la computadora digital comercial y la posibilidad de hacer cálculos a gran escala. Digamos que antes de 1951 apareció la computadora, pero pues eran computadoras primero muy grandes y segundo que no permitían hacer grandes cálculos. Entonces ya en 1951 pues ya se podían hacer cálculos mucho más grandes que eran muy útiles para el tema de la manufactura. En 1960 se comienza a hablar del comportamiento organizacional y la continuación del estudio de las personas en su medio de trabajo. Es decir, acá ya se le da mucha más importancia a lo que es las personas como tal y su relación con su entorno de trabajo. Entonces viene todo el tema del comportamiento organizacional, la relación de las personas, cómo las personas se comportan en ciertos ambientes de trabajo, etc. En 1970 se comienza a hablar de la integración de las operaciones en las estrategias y sistemas globales. Entonces acá ya viene la aplicación de las computadoras en la manufactura, en la programación y el control de la planeación de requerimientos de materiales, etc. Entonces en 1970 ya se comienzan a utilizar las computadoras para temas muy puntuales de la planeación, programación y control de la producción. Entonces ya se comienza a hablar de cómo esas computadoras ayudan para hacer un requerimiento de materiales, para hacer una programación de la producción, etc.
En 1980 ya se comienza a hablar de unas técnicas japonesas de calidad como es las 5S, Six Sigma, Just in Time, etcétera. Digamos que son en 1980 y 1990 se comienzan a hablar de estos conceptos y son introducidos básicamente por japoneses que trabajan en algunas, digamos, en fábricas como Toyota y comienzan a hablar de modelos que son justo a tiempo, de modelo Kaizen, de modelos, como les decía anteriormente, Six Sigma, etcétera, ¿sí? Entonces, en 1980 y 1990 ya se comienzan a hablar de modelos, digamos, orientados a la mejora, orientados a la calidad, que fueron propuestos principalmente por la empresa Toyota, que es una empresa japonesa. A partir de 2000 hasta ahora ya se comienza a hablar de comercio electrónico, de las empresas en red, de la globalización. Digamos que hoy en día ya son muchos los retos a los cuales nos tenemos que afrontar como empresas. Dentro de esos retos encontramos que los consumidores hoy en día son mucho más exigentes, los consumidores se están comunicando entre sí, entonces digamos que el tema del voz a voz es mucho más fuerte. Las exigencias pues ahora son mucho más fuertes. Hoy en día hay una globalización pues mucho más marcada. Las personas exigen un precio menor puesto que pueden compararlo a través del internet, etcétera. Digamos que hoy en día los retos a los cuales nos tenemos que enfrentar como empresa pues son muy grandes, entonces la gerencia de producción viene para apoyar esto. Listo, entonces ¿por qué estudiar la gerencia de producción? La gerencia de producción es una de las 3 funciones principales de cualquier organización. Entonces, en cualquier organización nosotros tenemos un área de marketing, tenemos un área de contabilidad y tenemos un área de producción. Digamos que esta área de producción no necesariamente la tenemos que pensar como un área de manufactura, es decir, como un área de máquinas, como un área de procesos, producto, materia prima, no. Digamos que la área de producción de una empresa es donde se desarrolla el producto que ofrece la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de publicidad, pues el área de producción es donde se hace todo el tema del diseño, de los plotters, las impresiones, etcétera. Si es una empresa, por ejemplo, no sé, es una empresa consultora, es una empresa de capacitaciones, pues la producción ya sería donde se desarrolla todo el tema de la capacitación. Andrea Noreña dice, ¿usted me podría decir, por favor, qué materia está dictando? En estos momentos estamos dictando la materia de gerencia de la producción. John dice, lo que pasa es que nos dieron este link para salud ocupacional. Bueno, este link también nos lo dieron directamente desde la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de este módulo de gerencia de producción. Entonces tendríamos que validarlo ahí con el tutor. Listo. Entonces, necesitamos conocer cómo se producen los bienes y servicios. Esto también es un aspecto muy importante en la gerencia de producción, porque hoy en día, digamos que muchas empresas desarrollan su producto, pero no saben exactamente el proceso o las dificultades por las cuales puede estar pasando su proceso. Buenas noches, profesor. Hablas con la docente de ICI. Lo que sucede es que la clase de los chicos empieza a las 6:30. Del grupo de salud y seguridad. Bueno, tendría que revisar porque esto me lo dieron directamente desde la facultad, este link para hacer nuestro primer encuentro sincrónico. Entonces voy a salir y se conectan, Daisy, no hay problema. Bueno, listo, entonces yo estoy atento. Bueno, entonces voy a seguir mientras tanto, mientras solucionamos el tema. Entonces queremos saber qué funciones realizan los gerentes de producción, y la gerencia de producción es una de las actividades que más costo genera en cualquier organización. ¿Listo? Entonces, esa también es una de las cosas más importantes al estudiar la gerencia de
producción, puesto que la producción o el área de producción es una de las que más genera costos a nivel de la empresa. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con todo el tema de la transformación del producto. Bueno, este es un esquema general de las etapas de la gerencia de producción. María dice, tutor, tengo una consulta del formato de Excel que tenemos en semana 1. María, ¿me hablas respecto al formato del proyecto? Bueno, digamos que en esta primera entrega del proyecto no vamos a utilizar la plantilla de Excel, solo la plantilla de Word que les compartí. Para la siguiente entrega, pues ya les voy a compartir la plantilla de Excel. No se las envié de una vez para no generar confusión, pero yo les voy a compartir también la plantilla de Excel. Bueno, vamos a continuar. Yo les hablaba de las etapas generales de lo que es la gerencia de producción y vamos a hablar también de la toma de decisiones y los tipos de toma de decisiones. ¿Cierto? Entonces, primero hablamos de una planeación de la capacidad. Digamos que en esta parte de la planeación de la capacidad es donde debemos determinar cuántas plantas vamos a abrir, cuánta maquinaria vamos a tener, cuántas personas vamos a contratar, etcétera. Y esto parte o hace parte de un tipo de decisión que son las decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas básicamente tienen una particularidad y es que son decisiones que se toman en un periodo de tiempo largo. Es decir, son decisiones que pues, digamos, para tomar la decisión tiene un tiempo largo, pero también la repercusión de estas decisiones pues también tiene un periodo de tiempo largo. Entonces acá es donde se toman decisiones de abrir una planta nueva, de comprar por ejemplo unos camiones, de hacer una nueva línea de producción, etcétera. Luego viene el tema de los pronósticos. Digamos que los pronósticos es nuestro levantamiento de información para nosotros determinar cuánto vamos a producir. Entonces básicamente mediante los pronósticos lo que hacemos es pronosticar la demanda, es decir, pronosticar cuánto venderíamos en cierto periodo de tiempo para luego comenzar toda nuestra planeación de la producción. Entonces este es un aspecto muy importante porque esta es la función principal de los pronósticos. Entonces mediante los pronósticos nos acercamos o tratamos de pronosticar, valga la redundancia, cuánto vamos a vender en cierto periodo de tiempo. Ya con esa información pues nosotros podemos comenzar hacer todo lo que es la planeación de la producción. Y una vez tengamos ese pronóstico podemos comenzar a hacer lo que es el plan maestro de producción. Básicamente el plan maestro de producción lo que me va a decir es, por ejemplo, en cierto mes cuántas unidades voy a producir, ¿sí? Ya con la información que nos entró de estos pronósticos. Luego viene una parte de la planeación agregada, que básicamente la planeación agregada es ya el tema de la consecución de recursos, es decir, de la contratación de personal, de hacer todo este tema de los costos, cuánto me va a costar el personal, cuánto me va a costar producir, cuánto me va a costar operar, etc. Y finalmente viene el tema del requerimiento de materiales, que esto básicamente es yo determinar qué materiales voy a pedir en cierto momento del tiempo, ¿sí?, para poder satisfacer pues, mi producción. Y ya cuando tengamos todo esto, es decir, cuando ya tengamos cuánto vamos a producir, cuando ya tengamos analizado los costos y los recursos, cuando ya tengamos los materiales, pues ya viene la parte de la programación de la producción, que esta es una decisión totalmente operativa. Las decisiones operativas tienen una característica muy importante y es que son decisiones que se tienen que tomar muy rápido y son decisiones que tienen una repercusión pronta, ¿cierto? Entonces son decisiones que yo tengo que tomar de un día para otro, que tengo que tomar para el día siguiente, para una semana, etcétera. Las decisiones tácticas, digamos que ya son decisiones que tienen un periodo de tiempo medio, es decir, puede ser de 1 a 2 meses las decisiones, y las operativas pues ya son decisiones diarias, semanales, etcétera. Listo. Vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados con los bienes y los servicios. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los bienes? Primero, que es un producto tangible, es decir, yo lo puedo ver, tocar, oler, etc. Hay una definición consistente del bien, es decir, yo puedo decir, no, es grande, es pequeño, es ancho, etc. ¿Sí? Yo puedo dar una definición muy clara de cómo es ese bien. Puedo decir, es feo, es bonito, a pesar de que esto es un tema muy subjetivo, digamos el tema de que sea feo o bonito, pero yo puedo describirlo. ¿Sí? Hay una separación entre el consumo y la producción, es decir, yo lo produzco en cierto momento del tiempo,
y en otro momento del tiempo este producto va a ser consumido y en otro espacio diferente donde se produce va a ser consumido. Ya vamos a ver esto un poquito más claro con la diferencia de los bienes, de los servicios. Se pueden inventariar, es decir, yo los puedo contar, y hay poca interacción con el cliente, es decir, una vez yo lo venda, pues digamos que el cliente ya se lo vea, se lo lleva y hay poca interacción con el cliente a menos de que haya un tema de asesoramiento, de servicio al cliente, pues un tema más de postventa, ¿sí? A ver, ahora ¿cuál es la diferencia con los servicios? Entonces los servicios son productos intangibles, es decir, yo no los puedo ver, oler, tocar, etcétera. Se producen y se consumen simultáneamente. Entonces acá voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa que se dedica al servicio de capacitaciones, pues yo mientras lo produzco, es decir, mientras yo lo doy la capacitación, pues este va a ser consumido, es decir, nosotros vamos a tomar notas sobre esa capacitación, vamos a empoderarnos de esa información, etcétera. Entonces se producen y se consumen simultáneamente. Habitualmente son únicos, entonces difícilmente yo pueda ver una capacitación exactamente igual a la otra. Hay una gran interacción con el cliente, digamos, volvemos al ejemplo de la capacitación, yo tengo una interacción directa con mis estudiantes, por ejemplo. Hay una definición del producto inconsistente, es decir, yo no puedo definir ese producto si es alto, ancho, grande, no, yo no lo puedo definir. Se basa normalmente en conocimientos, acá volvemos al ejemplo de la capacitación o una empresa de consultoría, y suelen dar de forma dispersa. Listo. Entonces, digamos acá las diferencias que ya las hemos venido hablando. Entonces el producto se puede transportar, en cambio en los servicios el proveedor puede desplazarse, ¿sí? Entonces, si alguien va a dar una capacitación puede desplazarse, en cambio en los bienes el producto es transportado. En los bienes el lugar de la instalación es importante para el costo, mientras que en los servicios el lugar de la instalación es importante para el contacto con el cliente. Digamos que volvemos al tema de la capacitación, pues donde se desarrolle la capacitación pues va a ser importante. En los bienes suele ser fácil de automatizar, en los servicios suele ser difícil de automatizar, es decir, yo difícilmente puedo automatizar, por ejemplo, una capacitación o pueda automatizar una consultoría, etcétera. En los bienes los ingresos provienen en primer lugar del producto tangible, mientras que en los servicios los ingresos provienen en primer lugar de los servicios intangibles. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema relacionado, ya para ir finalizando, con el tema de la productividad. Entonces, ¿qué es la productividad? Entonces, la creación de bienes y servicios requiere transformar los recursos en dichos bienes o servicios. ¿Sí? Eso fue algo de lo que ya hablamos, de que tenemos unos recursos, vienen a un proceso de transformación y finalmente hay una salida. Es decir, acá están los recursos, en la entrada hay un proceso de transformación que es este y finalmente hay una salida que nos va a generar unos bienes y unos servicios. Entonces vamos a ver un concepto que se relaciona mucho con todo este tema de la gerencia de producción y de la productividad. Yo sé que muchos de ustedes ya están apropiados de ese concepto, ya lo conocen, ya lo han visto, pero vamos a retomarlo. Entonces la productividad es básicamente la proporción de salidas sobre las entradas, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente yo soy más productivo en la medida de que tenga menos entradas, ¿sí? Y genere más salidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo una cantidad de recursos menor y estoy generando una cantidad de salidas mayor, ¿sí? Entonces el trabajo de un gerente de producción es mejorar la proporción entre salidas y entradas. Es decir, el trabajo principal de un gerente de producción es aumentar la productividad en las empresas. Entonces vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo. Entonces lo podemos ver en términos de unidades. Por ejemplo, en este sistema de producción que tenemos acá, hay unas entradas, entonces tenemos unas entradas que son estas, tenemos 10 unidades de entrada, entonces pueden ser 10 unidades de materia prima, y hay un proceso, ¿sí? Al final de ese proceso hay unas salidas. Entonces, por ejemplo, en este sistema de producción hay 10 entradas y finalmente hay 12 unidades de producto terminado. Ahora revisemos este otro sistema de producción. Este sistema de producción tiene 6 unidades de entrada y tiene 12 unidades de salida. Entonces, acá, ¿cuál podríamos decir que es el proceso más productivo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ayúdenme con esto, por favor.
Bueno, Diana y Mireya nos dicen que es de la izquierda. Vamos a revisar. Resulta que en este proceso de la izquierda nosotros invertimos 10 unidades de materia prima y nos da como resultado 12 salidas, 12 productos. Mientras que en este de la derecha solo invertimos 6 unidades de materia prima y nos salen las mismas 12 que en el sistema a la izquierda. Eso quiere decir que el proceso más productivo va a ser este proceso de acá. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo una cantidad de recursos menor y tenemos las mismas salidas. Ahora vamos a verlas en función del tiempo. En este proceso invertimos 6 unidades de producto y nos salen 12 unidades de producto terminado. En este invertimos 6 unidades de producto y nos salen las mismas 12 de terminado. Entonces, en función de unidades, es lo mismo, ¿cierto? Pero este producto dura 8 horas, mientras que este sistema dura 5 horas. Entonces acá ya el recurso no es materia prima, por ejemplo, sino el recurso en este tema es el tiempo, ¿cierto? Entonces el proceso más productivo sería este. ¿Por qué? Porque invertimos una cantidad de recurso denominada tiempo pues menor. Entonces, ¿qué es la productividad? La relación entre producción e insumo. Entonces básicamente productividad es hacer más con menos. Digamos que esto sí quiero que se lo graben. Que la productividad es hacer más con menos. Para los que no pudieron llegar más temprano, no se preocupen, yo les voy a compartir la presentación. Sin embargo, la sesión va a quedar grabada en el link que les voy a enviar. Entonces no se preocupen también, después la pueden consultar. Listo, ahora vamos a ver, ya para finalizar, en qué áreas o mejor en qué empresas regularmente hay un área de gerencia de producción. Entonces, para que vean que esto no solo se relaciona con el tema de la manufactura. Entonces, en un banco comercial, por ejemplo, hay una área de marketing que se relaciona con todo el tema del mercadeo, de cómo se le va a llegar a los clientes, de los medios de comunicación, etcétera. Hay un área de finanzas y contabilidad que se relaciona ya más con los costos, con el activo, los pasivos, etcétera, y hay un área, por ejemplo, de operaciones. Entonces, regularmente en un banco, el área de operaciones se encarga de planificación del cajero, la compensación de cheques, la gestión de transacciones, seguridad, etcétera. Entonces, esta sería nuestra área de gerencia de producción. Entonces, para que vean que esto no solo se relaciona con el tema de la manufactura. Por ejemplo, en una compañía aérea, no sé, pongamos el ejemplo de Avianca. Entonces, igual está marketing, está finanzas y contabilidad y hay un área de operaciones. Entonces, acá viene la operación del vuelo, del apoyo en tierra, del mantenimiento de instalaciones, del servicio de comida, el famoso catering, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas áreas de operaciones no solo son de manufactura, o también ya en una fabricación, pues en una empresa de manufactura tradicional, pues hay un área de operaciones que se encarga de producción, del control de la producción, del control de la calidad, de la compra de los insumos o requerimientos de materiales, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, el tema de la gerencia de producción es un tema muy amplio, pero que básicamente es aplicable a cualquier tipo de empresa, no solo una empresa manufacturera. Adicionalmente, no solo es aplicable a una empresa de producción de bienes, sino también es aplicable a una empresa de servicios. Pues digamos que hay que darle un tratamiento diferente, pero también es aplicable a una empresa de servicios. Entonces, básicamente con esta presentación lo que quería es mostrarles, pues hacer un primer acercamiento a lo que es la gerencia de producción, a ver qué es la producción, a ver algunos términos muy relacionados con esto, como es la productividad, qué es la productividad, cómo se relaciona con la gerencia de producción, y que ustedes se dan cuenta, digamos, de manera muy general, cuáles son las etapas generales de la gerencia de producción. Entonces, a lo largo del módulo vamos a ver temas como la planificación del plan maestro de producción. Bueno, vamos a comenzar con los pronósticos. Entonces vamos a ver los tipos de pronóstico, nos vamos a dar cuenta que todos los métodos de pronóstico no pueden ser aplicables a unos mismos datos. Después de estos pronósticos o estos métodos de pronóstico que vamos a ver, vamos a comenzar a ver todo lo que es el plan de producción. Entonces, cómo nosotros vamos a hacer ese plan de producción, es decir, cuántas unidades vamos a producir en cada mes. Luego vamos a ver un tema de la planeación agregada.
Luego vamos a ver un tema del plan de requerimiento de materiales, es decir, nosotros cómo vamos a hacer ese requerimiento de materiales basados en un método. Digamos que hoy en día no nos podemos dar el lujo como empresas de tomar decisiones al libre albedrío o a lo que consideren las personas. Debemos apoyar esas decisiones en métodos establecidos, métodos probados para disminuir ese riesgo. Entonces, después de ese plan de requerimiento de materiales, por allá vamos a ver un tema de lo que es la programación de la producción, es decir, cuando ya tengo todo listo, cómo voy a comenzar a producir, etcétera. Entonces, este módulo esta asignatura es muy interesante, espero que le podamos sacar mucho provecho. El tema del proyecto también es muy interesante. Cualquier duda relacionada con el proyecto, pues no duden en preguntarme, que estaré atento a apoyarlos. Recuerden que dentro de 8 días volvemos a tener nuestro siguiente encuentro sincrónico. Este encuentro sincrónico ya lo dará otro tutor, entonces, pues digamos, él también nos apoyará. Les voy a responder algunas preguntas por acá. Natalia nos dice, profe, tengo una pregunta. ¿Este proyecto va basado en una empresa? Bueno, a ver, les explico. Digamos que el proyecto hay que desarrollarlo para una empresa, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar o a prestarle servicios mejor a una empresa que se llama Cosechas. Y esa empresa Cosechas tiene unos problemas que nosotros le vamos a solucionar. Sin embargo, nosotros vamos a actuar como consultores y nosotros como consultores vamos a trabajar en una empresa que vamos a crear, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear una empresa denominada, no sé, consultores Poli, ¿sí? Entonces consultores Poli, digamos ahí es donde yo les decía que deben crear una empresa. Entonces consultores Poli se dedica a esto, nuestro logo es este, nuestra visión es esta, digamos esos ejemplos. No es que ustedes tengan que crear esto, todo esto, pero digamos ese ejemplo. Entonces deben crear una empresa que se llama, por ejemplo, consultores Poli, y esa empresa Consultores Poli le va a prestar unos servicios de asesoría relacionado con gerencia de producción a la empresa Cosechas, que la empresa Cosechas es la que finalmente tiene unos problemas de producción, y eso es básicamente lo que tienen que hacer. No sé si haya sido claro. Entonces lo que tienen que hacer es crear una empresa de consultoría que le va a prestar servicios a otra empresa que se llama la empresa Cosechas, que es la empresa que tiene los problemas relacionados con todo el tema de la producción. Los grupos son máximos hasta 10 estudiantes, no, 10 estudiantes, no, pues la verdad no he revisado qué lineamientos estén dando en la plataforma, pero 10 estudiantes ya es mucho. Considero yo que máximo 6 estudiantes. Lo ideal sería que nos rigiéramos a los grupos que mandamos inicialmente. Si por algún motivo ya están trabajando con otras personas o ya conformaron otro grupo, pues no hay problema, pueden trabajarlo con las personas que ustedes consideren. Si lo quieren hacer individual, pues háganlo individual. Si lo quieren hacer en grupos de 4 o hasta 6 personas, pueden hacerlo, no hay problema. Lo importante es que pues se desarrolle de la mejor manera, que todos puedan aportar, que todos contribuyan con el proyecto. Considero yo que eso es lo importante, más allá de con quién me vaya a hacer. Dice, tutor, no veo el archivo de Word, no importa, yo se los vuelvo a compartir para que lo tengan presente. Esto es una plantilla pues que yo creé para que la tengan y puedan desarrollar el proyecto. María dice, ¿la empresa en la que vamos a trabajar la elegimos? Sí, digamos que esta empresa la van a crear ustedes. Es decir, la empresa de consultoría la van a crear ustedes. Pero la empresa en la que le van a prestar servicios, pues la empresa Cosechas, y esto ya está definido. Pero la empresa de consultoría para la cual se supone que trabajan ustedes es la que deben crear. Entonces, sí, ustedes, pues más que escogerla es crearla. Para la primera entrega el planteamiento del problema, los objetivos son para la empresa de consultoría que se crea. Digamos que los objetivos ustedes se los están planteando a la empresa Cosechas, ¿sí? Entonces ustedes como consultores les van a decir, vea, mi objetivo general
en este trabajo es poderles dar a ustedes, no sé, los lineamientos necesarios para la planeación, programación y control de la producción, obteniendo un aumento en la productividad y en la rentabilidad del negocio. No sé, ese puede ser un ejemplo de un objetivo general. Sí, pero es ese objetivo que ustedes les van a presentar a la empresa Cosechas de qué es lo que van a lograr ustedes como empresa consultora. ¿Sí? Todo relacionado con el tema de la gerencia de producción. Digamos que lo que es el objetivo, la justificación, la introducción, es relacionado y metiéndonos en el cuento de que somos consultores y le vamos a prestar un servicio a una empresa. Entonces todo debe ir encaminado con esto. Entonces, por ejemplo, en la justificación no puede decir, no, realizamos este trabajo para conocer más de los conceptos presentados en el módulo. No, porque se supone que ustedes son consultores y esa justificación es el por qué ustedes le van a hacer ese proyecto a la empresa Cosechas. Dice, para la primera entrega el planteamiento del problema, los objetivos, bueno, esto ya lo leí. ¿Debe ser a Cosechas o a otra empresa? No, digamos que el proyecto está diseñado porque la empresa que tiene el problema es la empresa Cosechas. Bueno, cualquier otra duda, pues no duden en contactarme, sin embargo yo estaré atento al correo, al chat y pues estaré dispuesto a ayudarlos en lo que necesiten. Recuerden que dentro de 8 días pues nos volvemos a ver en encuentro sincrónico. Este encuentro sincrónico lo va a dar otro tutor, entonces él también los va a apoyar en lo que necesiten. No siento más, espero que pues... Natalia dice, profe, o sea que la primera entrega es el Word. Sí, esa es la primera entrega. Sí, yo les comparto la plantilla de Word. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su asistencia. Regálenme un minuto, les voy a enviar el link para que registren la asistencia. Bueno, no tengo el link de asistencia acá, pero entonces voy a revisar quién asistió y yo registro la asistencia, porque no lo tengo a la mano. Bueno, muchas gracias, espero que se encuentren muy bien, que tengan feliz noche y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.